Bienvenido a la Universidad de Cádiz y a San Roque, Blas. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Pepe, por invitarme y bueno, también a todos ustedes, ¿no? Que ya a estas alturas del año, en pleno verano, cerquita de la playa y tal, pues bueno, también es de agradecer, ¿no? Que haya gente que se siga interesando por este mundo, ¿no? Por el mundo literario y bueno, con ganas de seguir conociendo, ¿no? Lo que hay delante o lo que hay detrás de muchos de los narradores andaluces actuales. Bueno, pues Pepe me encomendó la tarea de presentar y de hablar de un autor cordobés poco conocido o no muy conocido, pero que, bueno, yo en la conferencia de hoy o en esta charla o en esta intervención lo que quiero son dos cosas. Primero, darlo a conocer como es natural, y en segundo lugar, pues animarles a que, bueno, a que lo lean, ¿no? Porque bueno, si en definitiva no leemos las obras de nuestros novelistas o las obras de nuestros poetas, pues bueno, quedan en el olvido y bueno, alguna vez puede tener su justificación, pero creo que en el caso de Campos Reina no tiene justificación alguna, y lo que voy a intentar pues es descubrirle, ¿no? A este narrador, a bueno, pues a esta persona también, y bueno, pues hacer un repaso por su obra para tratar de darles a conocer los principales valores, ¿no? Las principales características o algunas de las claves de su narrativa, bueno, con el fin de que cuando salgan de esta charla todos quieran leer a Campos Reina, bueno, no solo porque yo creo que es necesario leerlo, sino porque les animo a que descubran una auténtica literatura de los sentidos, una auténtica literatura cuya prosa es tremendamente cuidada, y bueno, unas obras en las que hay unos encajes y unos engarces que sorprenden a aquel que no los conozca, ¿no? Cuando uno los conoce ya no puede desprenderse de él. Bien, Campos Reina nace en Puente Genil, un pueblo de la campiña cordobesa, en 1946, y va a ser conocido en el mundo literario por sus apellidos. Campos Reina, que es la rúbrica con la que firmaba sus obras, ¿no? Prescindiendo del nominativo, del nombre propio de Juan. Y quizás uno de los motivos que expliquen un tanto su desconocimiento o su desclasificación, por decirlo de alguna manera, en el ámbito literario, es que publica su primera obrita, la tienen aquí, Santepar, con 42 años, es decir, una edad, ¿no? Que para un narrador pues es una edad ya adulta, precisamente la que tenemos Pepe y yo, ¿no? Bueno, yo, no sé si Pepe todavía estás en ello. No, y Rafael de Cosas también está en los 40. Bien, ¿Cómo? 46 sí, ¿no? decía, sí. Bueno, entonces publica su ópera prima, Santepar, con 42 años, y está muy alejado de lo que debería ser su promoción literaria. Una promoción literaria que engarzaría con algunos nombres de sobra conocidos y con nombres que son los que empiezan a escribir en ese momento, en ese tránsito del franquismo, del tardofranquismo a la democracia, autores que precisamente nacen en su época. ¿Cuáles son estos autores? Pues de todos conocidos, ¿no? Eduardo Mendoza, 3 años mayor que él; Luis Mateo Díez, 4 años mayor que él; Juan Eslava Galán, el año 48, tenía por aquí, bueno, pues algunos de los comienzos de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, Juan Eslava Galán ya publica un librito, Jofra, en el año 75, publica otro librito en el año 82, Vicente Molina Fox, que precisamente también nace en el año 46, ya tiene un primer libro en el año 70, una novela Busto en el año 73, en el año 79 tiene otra novela, en el año 84 Los Padres Viudos. El propio Eduardo Mendicuti, que nace en el año 48 y que ya pues en aquellos entonces, en 1988, pues tenía publicada buena parte de su literatura, desde El Santo del Ángel a Cenizas, a Una mala noche la tiene cualquiera, es decir, o el propio Juan Madrid, que también es del año 47. Es decir, cuando Campos Reina entra en la escena literaria, su promoción ya tiene un bagaje, su promoción ya está más o menos hecha, y sus coetáneos ya tienen una amplia trayectoria. Por lo tanto, a pesar de tener un mismo contexto, Campos Reina queda fuera. También
En este sentido, hay que decir que en relación con el momento de la aparición de Campos Reina en el panorama literario, Campos Reina se va a aproximar más a los autores del 50, nacidos en el 50, que los autores del 40, y por lo tanto va a haber ahí una cierta distancia. ¿Con qué autores se relaciona, por lo tanto, más Campos Reina? Pues quizás con Pérez Reverte, que ya nace en el año 51, con Jesús Ferrero, con Julio Llamazares o con el propio Muñoz Molina. Sin embargo, todos ellos también se han adelantado ya en las fechas de publicación a la aparición de Campos Reina, y por lo tanto se relacionaría más con estos autores que con esos otros de los años 40 que se ha venido a denominar como generación del 68 o también como generación del 46. También hay que tener en cuenta un hecho bastante curioso, y es que Campos Reina, cuando publica esta novela y entra en el panorama literario, lo va a hacer relacionado con algunos de estos autores. Ya he comentado Pérez Reverte, también Muñoz Molina, pero también con otros dos o tres autores interesantes, que son Luis Landero y Vázquez Rial y Almudena Grandes. ¿Por qué? Pues porque es interesante destacar que hubo un deseo por parte de algunas editoriales, como por ejemplo Seix Barral, de intentar sacar a nuevos valores literarios. Y no en vano, pues como ya he comentado, Pérez Reverte, si no recuerdo mal, el Húsar lo saca en el año 86, Muñoz Molina también publica Beatus Hilde en esa época, y Luis Landero y Almudena Grandes publican los dos sus óperas primas, ¿no? Los Juegos de la Edad Tardía y Las Edades del Luz, en el año 89. Por lo tanto, estos cuatro autores sí que están mucho más cercanas desde el punto de vista temporal a la aparición de la literatura de Campos Reina, aunque, digamos, en el contexto histórico o social que un poco va viviendo Campos Reina, son autores bastante más jóvenes que él. Sin embargo, se ha destacado mucho que esta primera novela, Santepar, no, a pesar de ser una ópera prima, una primera novela, no es una novela primeriza o una novela de principiante. Y esto sí que hay que destacarlo, porque, en primer lugar, pues, sale en una editorial de prestigio. Seix Barral, que bueno, en aquellos entonces uno de los editores y de las personas que tenían la última palabra a la hora de publicar era nada más y nada menos que Pere Gim Ferrer. Y bueno, todos saben que Pere Gim Ferrer es una persona tremendamente cuidadosa, tremendamente escrupulosa, ¿no?, en la elección de los textos, en la elección de nuevos autores, y que se publicase en una editorial de este calibre, pues da muestras de que algo extraño había ahí. Y además, esta novela de inmediato despertó las críticas elogiosas y reseñas encomiásticas, porque venía a ser una novela muy fresca, una novela bastante innovadora, bastante novedosa y con una gran imaginación, en medio de un panorama que bueno, pues ya venía repitiendo los autores que he comentado anteriormente, desde Mendicuti a Eduardo Mendoza o algunos de los que he comentado con anterioridad. ¿Qué es lo que se destacó en esta primera novela de Campos Reina? Pues se destacaba, en primer lugar, que tenía un fastuoso dominio del lenguaje, un lenguaje tremendamente cuidado, un gran manejo sintáctico, léxico, retórico, un gran interés por una narración que tiene mucha chispa, que tiene mucho humor, que tiene mucha ironía. También hay un importante juego con el narrador protagonista, porque claro, con una novela que se titula Santepar, ¿no?, pues cuando uno empieza a leer, bueno, pues claro, ¿quién es el protagonista? Pues Santepar, ¿no?, que es el nombre de un conde del que luego hablaré, o del que a lo largo de la charla hablaré. Pero bueno, Santepar, nos damos cuenta de que va a ser realmente este conde al final de la obra. Al principio de la obra nos vamos a encontrar con un personaje, un hidalgo, con ínsulas o con deseos, ¿no?, de ser un científico, de triunfar en la corte, que va en medio de una serie de experimentos, ¿no?, pues va a tener la dicha o desdicha de que le caiga una gotita de una noción
para endurecer materiales, y esta loción pues le va a caer en la punta de aquella parte viril que todos los hombres tienen. A partir de este momento, pues claro, como es una loción o es una argamasa para endurecer materiales, aquello se va a endurecer de una manera sublime, y a partir de este momento pues se va a convertir en un gran lancero en toda la corte, que va a lancear a todos cuantos se pongan por delante. Y es curioso también ver, ¿no?, que va a hacer un juego también, o va a tener una gran elaboración del contexto histórico, porque va a ir pasando, ¿no?, por los distintos lugares principales, ¿no?, de la sociedad de aquel tiempo, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, reinado de Felipe V, y bueno, la novela es tremendamente divertida, pero no solo divertida, sino que está muy bien escrita, y ya he comentado que con un estilo bastante elevado, ¿no?, para bueno, pues la prosa de la época. Yo les he preparado, porque Pepe siempre me insiste mucho en que prepare materiales, y que bueno, siempre es bueno dejar una serie de materiales. Bueno, he preparado aquí algunos para que luego los puedan subir a las plataformas que tienen. No sé si se lee bien así. Voy a leer un poquito el comienzo de la novela para que vean, bueno, quizás esto, ¿no? Para que vean, bueno, yo creo que lo leen, se lee más o menos bien. Muy pequeño, lo puedo poner un poquito más grande. Ahí, vale. Bueno, este es un introito, porque bueno, luego ya hablaré que la novela tiene un importante juego estructural, ¿no?, porque comienza con el conocido tema del manuscrito encontrado, ¿no? Campos Reina dice ser únicamente remendón de un manuscrito encontrado entre las tapas de una Biblia. El manuscrito encontrado no es ni más ni menos que las memorias, ¿no?, de este hidalgo que va a llegar a convertirse en conde de Santepar. Y a partir de este momento, pues él dice que solamente ha remendado algunas cosas de esta obra, y que lo que ofrece es la obra de este personaje, ¿no?, de Hernando del Pulgar y Calvajar, onceno conde de Santepar. Y bueno, pueden ver ahí ya pues ese intento, ¿no?, de juego, ¿no?, sintáctico, y de juego con la gramática y con el lenguaje, también asimilándose en cierta medida, ¿no?, a lo que es la mejor tradición de la picaresca española, desde Quevedo a Torres Villarroel. Postrado en la silla de la vejez, transformado mi cuerpo en una red de canales por donde corren los humoles malignos, he enhebrado en las azoteas de la mente, arruinadas de tanto oficiar en beneficio de la ciencia, las cuentas de mi no gloriosa carrera, que si tuvo mérito lo perdió en estos escritos a causa del mucho serrín que atiborra mi cerebro, y de mi palabrería de esquilador de mulos. Aún así, pienso en que en mis espejos se reflejará de otro modo la historia de este desgraciado país, porque en el proceso de aniquilamiento de un espíritu impuro, pieza de fuste para un bestiario, en contienda estéril con las fuerzas de su siglo, podrá contemplarse sin rubores, como si fuera de otro, la sombra de la propia tragedia. Debo prevenir a mis herederos a fin de que este atado no vaya a parar a manos que no fuesen las de ellos, al menos durante un siglo, y cumplido ese plazo para que circule sin caída de máscaras, pues de no andar avisados, correrán el riesgo de cargar con más de un San Benito y con 1000 nombrajos impuestos por la canalla bastonera, a cuyo son mis vilipendiados huesos se removerían bajo la fría losa de la tumba. Dios nos libre y guarde de semejantes agravios y de ser cantados en coplas de carnaval. Ya he comentado que la virtud principal de este personaje, de este hidalgo, va a ser pues tener un falo desmesurado, y con este falo, pues ya digo, lancear desde prostitutas a cortesanas hasta el propio conde de Santepar, el verdadero Santepar, ¿no?, que bueno, que en una noche de locura y pasión pues va a pedirle a este hidalgo, ¿no?, que juegue con él eróticamente, y al final, precisamente en medio de esta lujuria y de este juego homosexual, ¿no?, pues va a morir desangrado en la misma noche en la que tiene esta aventura amorosa con Hernando del Pulgar, y como testamento y en agradecimiento, ¿no?, a esa noche de placer desmesurado que ha vivido con él,
pues le legará el título y la herencia del condado de Santepar, que no será para bien, sino que será un motivo más, ¿no?, dentro de la degradación de este personaje. Bien, por lo tanto, estamos ante un universo narrativo donde hay muchas transexualidades literarias de la mejor tradición española, desde Cervantes, que está aquí muy presente, pasando por también los retazos irónicos y humorísticos de Italo Calvino. También está muy presente Quevedo, en el tono sombrío, los tonos grises, Lampedusa, el propio Cela, ¿no? Esto de que no se puedan publicar pasado un siglo, pues recuerda a la familia de Pascual Duarte, ¿no?, que esto que no se publique, a no ser que hayan pasado pues unos años desde que haya muerto el personaje, etcétera. El Valle Inclán esperpéntico, ¿no?, ya les he contado un poquito cómo va la historia y, por supuesto, el tema grotesco, ¿no?, y grosero, ¿no?, de esa última aventura amorosa de Santepar con el conde. Incluso hay otras muchas aventuras sexuales, y también está muy presente la vida de Torres Villarreal, ¿no?, que también es, no solo ya por el contexto en el que se sitúa esta novela, ya he dicho, final del siglo XVII, principio del siglo XVIII, en torno a 1723, que coincide precisamente con la publicación y con, digamos, el desarrollo personal y profesional literario de Torres Villarreal. Campos Reina, por lo tanto, no defraudó ni a críticos ni a lectores con respecto a los vaticinios sobre este escritor madurez, sobre este escritor cordobés, y muchas de las cualidades y de las calidades de Santepar, sobre todo la sensibilidad estética y artística, va a ser pues agrandada y va a dar respuesta en sus posteriores novelas, de las que luego hablaré. Y es tal, ¿no?, la importancia que alcanzó Campos Reina en su momento, que ha llegado a ser considerado como uno de los mejores y más valorados escritores andaluces de su tiempo. No es conocido, pero para la crítica y para muchos especialistas sí lo ha sido, e incluso ha sido reseñado por un profesor de la Universidad de Córdoba, que a su vez es crítico y es poeta, Carlos Clemenson, como el mejor novelista cordobés desde Juan Valera, que bueno, ya es decir, y ya es... Bien, en cuanto a la biografía, voy a comentar un pequeño esbozo biográfico para también conocer un poco a la persona, ¿no?, que compuso esta obra. Dos ciudades van a estar muy presentes siempre en la geografía personal de Campos Reina. Van a ser su pueblo natal, Puente Genil, con dos apellidos ilustres, ¿no?, de Puente Genil, el apellido Campos y el apellido Reina, ¿no? Todos recuerdan también a Manuel Reina, que es otro autor modernista de Puente Genil. Y aunque el escritor pontanés va a abandonar su tierra natal para iniciar un periplo por diferentes ciudades españolas, y habrá dos esenciales, dos andaluces. Primero Sevilla, donde se va a desplazar y donde va a realizar estudios de Derecho, y posteriormente Málaga, que será la ciudad en la que viva hasta su muerte. En Sevilla va a residir 11 años y va a ser una ciudad a la que le va a rendir un homenaje literario por los recuerdos y por las huellas y vivencias allí experimentadas por él, que se lo va a dedicar en sus dos últimos libros, que son los que se aglutinan en este díptico titulado La cabeza de Orfeo, compuesto por dos obras, Fuga de Orfeo y El regreso de Orfeo. Laboralmente, Campos Reina fue inspector de trabajo y de la seguridad social, aunque abandonaría dicha ocupación para dedicarse plenamente a la literatura a partir de los años 90, que es cuando, se produce su principal fuente de publicación. Residió temporalmente también en otros lugares, en otras comunidades como Galicia, como Cataluña, como Palma de Mallorca, para afincarse definitivamente en el sur, en Málaga, donde, como ya he comentado, residió hasta su muerte, acaecida el 27 de octubre de 2009, tras unos años de enfermedad, ¿no?, y de estar postrado y de sufrir los rigores de una cruda enfermedad.
En su producción literaria se pueden ver también algunos de los elementos definidores de la personalidad de Campos Reina, porque fue un escritor tremendamente culto, y de ahí que en su obra pues, haya muchos reflejos artísticos, muchas reminiscencias culturales, muchas citas, ¿no?, literarias. Y también se ha destacado tanto de su personalidad como de su obra el esteticismo y la elegancia en la plasmación de personajes, tramas e históricas. Una persona tremendamente cordial, muy respetuosa y con una gran lucidez en la conversación, a pesar de que era una persona que no le gustaba o no era muy propenso, ¿no?, a las apariciones públicas o a aparecer en eventos literarios, a no ser que estuvieran de por medio algunos de sus amigos, escritores, de algunos profesores o algunos intelectuales. En el mundo literario colaboró con muchas revistas y fundamentalmente también con el mundo literario malagueño. Fue un colaborador de la revista El Maquinista de la Generación, de otra revista cordobesa, digamos también muy cuidada estéticamente, que es Ánfora Nova. Fue protagonista de la vida literaria malagueña, cordobesa, andaluza, y participó en numerosas actividades, digamos, de la intelectualidad andaluza, como las actividades organizadas por el Centro Andaluz de las Letras, los encuentros sobre poesía y narrativa que se celebraron en Córdoba, los ciclos de las noches literarias. También colaboró en muchos periódicos, en prensa diaria, y una de las cosas que también destacan a aquellos que lo conocieron bien es que era una persona tremendamente persuasiva por la palabra. Es decir, tenía una sugerencia, una sugestión por medio de la palabra que encandilaba a todos aquellos que asistían a sus conferencias o que conversaban con él. También fue un autor tremendamente meticuloso, muy meticuloso, y donde iba buscando una perfecta adecuación orfebre en su gramática, en su estética, un ajustado lenguaje, y de hecho, se dice que de su obra más reconocida, El Bastón del Diablo, preparó nada más y nada menos que 12 manuscritos, que ya son, pues eso, reelaboración, reescritura, ajuste y detallismo en todos sus ámbitos literarios. A pesar de esa enfermedad, ¿no?, que ya desde el inicio del siglo XXI prácticamente va a estar presente en su vida, Campos Reina va a luchar contra ella principalmente con el trabajo, con la escritura, con la corrección y con la preparación de un gran conjunto de obras que precisamente va a publicar en el siglo XXI. Y en unas palabras de uno de sus amigos, ¿no?, el columnista, escritor e intelectual Guillermo Busutil, decía que combatía la mejor y combatía la enfermedad, ¿no?, con el trabajo, y precisamente el trabajo era la mejor manera de ir despidiéndose de uno mismo, de sus fantasmas, de sus sueños y de los personajes que a buen seguro rodeaban su cama. También en un boceto del propio Busutil, precisamente precisamente poquitos días después de su muerte, y curiosamente también el Día de los Difuntos, ¿no?, el 1 de noviembre de 2009, precisamente sobre la imagen y la apariencia de Campos Reina, Busutil señalaba que tenía una imagen de hombre enfermo, aunque esa enfermedad parecía más bien producto de un desencanto y un rechazo hacia los oropeles fautos de la vida social y de las vanidades literarias. Si he comentado que su prosa era elegante y era cuidada, pues su aspecto va a ser muy semejante a lo que va a hacer luego en su práctica literaria, porque era una persona de relativa elegancia, una persona austera. Ha sido calificado muchas veces como un dandy. Esto yo creo que también por fecha de nacimiento se podía aproximarnos a los novísimos en su estética, en su vestir, pues muy detallista. Se dice también que imprimía el sello del Caballero del Sur, mejor caballero que no señorito, ¿no? Y bueno, también de él ha quedado una imagen de, quizás no sea esta la más... una imagen que es precisamente con la que nos podíamos quedar. Esta, que es una de las más...
ahí más o menos lo tienen. Si se puede poner un poquito más, se va más chico. Bueno, pues bueno, cada vez va más pequeño, por lo contrario que siempre con un chaleco que, como pueden ver más o menos ahí, una mirada limpia detrás de unas gafas redondas y antiguas, una sonrisa inteligente y educada y siempre pues eso, una chaqueta y una corbata como definidores de su estilo. Sin embargo, a pesar de que Campos Reina tiene una amplia producción, no es un autor que solo haya escrito una novela, y a pesar también de que haya tenido bastante éxito por parte de la crítica y del mundo literario y de haber sido capaz de crear unos universos literarios cargados de imaginación y de muchos recursos muy efectistas, la obra de Campos Reina no ha merecido prácticamente la atención de la crítica y de los estudiosos. Sí que en el momento de aparición de todas y cada una de sus novelas sí que ha habido críticas por parte de algunos de los principales estudiosos y críticos, ¿no?, del mundo literario del momento, quizás motivado, entre otras cosas, ¿no?, porque las editoriales con las que trabajó y en las que publicó, primero Seis Barral, luego Alfaguara o en último tiempo Mondadori, bueno, son editoriales de mucho prestigio, de pedigrí, y que incluso las propias editoriales, ¿no?, pues son las primeras encargadas de potenciar y de dar a la luz, ¿no?, pues estas nuevas obras. Sin embargo, no son muchos, como ya he comentado, los críticos que se han acercado a la obra. Como Pepe me comentó que, bueno, que proporcionase los materiales y tal, bueno, pues para conocer, para acercarse, ¿no?, un primer contacto con Campos Reina, sí que en esto la familia es muy cuidadosa y está, digamos, cuidando mucho el legado y tratando de visibilizar en la manera de lo posible el legado de Campos Reina. Y bueno, tienen esta página web, ¿no?, dedicada al escritor, que bueno, está bastante actualizada, tiene una documentación bastante buena. Quizás yo echo en falta un esbozo biográfico que no aparece por ningún sitio, pero bueno, sí que, digamos, un primer contacto, una primera toma de impresiones con respecto a Campos Reina, sí es interesante esta obra o esta página web. Tienen aquí acceso, pues, a breves comentarios sobre todos y cada uno de los polos de su producción literaria, sus novelas, ¿no?, las novelas mayores, y luego, bueno, pues si se meten en cada una de ellas, pues tendrán un pequeño comentario, así como unas críticas, bueno, una selección, ¿no?, de críticas o de mensajes, ¿no?, de algunos de los críticos que se dedicaron a esta, pero como digo, los estudiosos no se han acercado a ellos. En el momento de publicación sí hay todas las revistas culturales, las del País, el Cultural del Mundo, el ABC, Babelia, algunos periódicos, Cuadernos del Sur de Córdoba, por supuesto, La Opinión de Málaga. En buena medida los periódicos se hacen eco, ¿no?, de la aparición de estas novelas, pero luego no ha trascendido al ámbito, pues, de los estudiosos, ¿no?, al ámbito universitario, al ámbito académico. Junto a esta, bueno, los relatos exactamente igual, luego hablaré, el ensayo o también sus acercamientos, ¿no?, los pequeños acercamientos que tiene sobre la poesía. También es interesante este apartado de crítica y estudios porque hay algunas de las principales críticas elaboradas sobre todas y cada una de sus obras, unas críticas que ustedes pueden descargar, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las más importantes, ¿no? Bueno, pues, aquí se la descargan y bueno, tienen todos los materiales que, si alguien quiere, bueno, pues emprender, ¿no?, la aventura no solo de leer, sino de un poco estudiar a Campos Reina. Y luego también es interesante, bueno, una serie de enlaces de interés donde hay algunos enlaces con algunas casas de libros que también tienen algunas referencias. Y bueno, pues también es interesante destacar esto de novedades porque, bueno, como ven, están tremendamente actualizados y de hecho la conferencia que estamos dando pues ya ha sido anunciada, ¿no?, en la página web de Campos Reina. Pero
junto a esta página web hay otra web que ahora también se ha prestado atención a Campo Reina, que es el toroceleste.com, que ha editado dos pequeños esbozos biográficos, una de la que fue su agente literaria, Carmen Barcels, que también Carmen Barcels te coja ya quiere decir algo, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que digamos, yo creo que una de las agentes literarias la más popular, la más conocida, y que en su agenda pues tiene los principales autores, ¿no? Desde los Goytisolo a García Márquez, a Isabel Allende, María Vargas Llosa, en fin, todo o buena parte de los escritores más populares y más conocidos. Entonces el Toro Celeste tiene dos pequeños esbozos y también tiene una pequeña selección de textos que, bueno, yo también se la pasaré a Pepe para que puedan tenerlos y puedan, bueno, pues ver una pequeña idea, ¿no?, de lo que es su literatura. En cuanto a la crítica, pues por mucho que he rastreado en bases de datos y bueno, pues en el mundo de la web e incluso he consultado, ¿no?, algunas de las historias y críticas de la literatura actual, pues Campo Reina está muy desaparecido. Tan solo hay un profesor de la Universidad de Málaga, Francisco Morales Lomas, que es el que más se ha ocupado de él. Tiene un artículo que es la trilogía del Renacimiento, que se publicó en una obra que está llevando a cabo en la Universidad de Málaga, Patrimonio Literario Andaluz, y hizo una crítica sobre precisamente esta trilogía, la trilogía del Renacimiento. Pero bueno, es una obra que no deja de ser un pastiche, una mezcla de tres artículos que el propio profesor, o dos artículos que el propio profesor había elaborado, reseñas sobre las obras de Campo Reina. Y además de esta obrita, únicamente hay otro articulito muy breve, publicado en la revista Gibralfaro, que analiza una de las obras, que es El Bastón del Diablo, pero también es un acercamiento pues muy superficial y digamos donde no hay excesiva documentación sobre lo que es la literatura de Campo Reina. Bien, antes de entrar en las obras mayores y de un poco calificar, ¿no?, cuáles son algunas de sus principales virtudes, sí que quería comentar también o hablar un poquito del resto de su obra. En primer lugar, creo que es interesante también destacar sus ensayos, porque los ensayos en buena medida nos ofrecen algunas de las ideas o de las claves de bóveda que luego van a sustentar su narrativa. Y de hecho los ensayos es lo último que ha publicado, lo último que publicó en vida. Hay una obra que es de Camille a Kioto, que se publica en el año 2010 y que es una reflexión sobre las conexiones culturales entre Oriente y Occidente, y que supone pues una serie de consideraciones sobre escritores, sobre formas de vida y sobre culturas entre los dos mundos, apoyados principalmente en estudios sobre artistas, sobre la vida o sobre los contrastes entre el mundo occidental y oriental. Luego tiene otro libro que se publica en una colección que salió a la luz en el año 2011, que es Libre Pensamiento 1 y 2, y otro artículo titulado La saga de los Marujan, que son precisamente los textos de referencia para conocer bien, ¿no?, la identidad y la práctica artística de Campo Reina. En general, Campo Reina se interesa por desentrañar, por intentar conocer algunos de los héroes románticos o algunos de los sujetos escindidos cuyos comportamientos quedan fuera de la norma o se han caracterizado por ser excesivamente rebeldes y por lo tanto chocar contra la sociedad de su momento. Ya he comentado algunos de los elementos que ahora ya también leeremos, ¿no?, de Santepar, pues que bueno, es un personaje, por supuesto, al margen de la norma, libertino, lujurioso, por otra parte con algo de científico, pero también con una profunda soledad interna y con una autodestrucción derivada de su propio éxito como persona. Entonces, bueno, algunos de los héroes o de los protagonistas son precisamente el Marqués de Sade,
También le dedica un artículo a lo que es el dandismo, de hecho que él pues, está relacionado con, o aparentemente, ¿no? Que lo personaliza en la figura del famoso músico que todos conocen, Xavier Cugat, ¿no? Ese director de orquesta que llevaba un perrito muchas veces en muchos de sus conciertos. También el arte adelantado, rupturista y a veces poco comprendido de Picasso. Y también, bueno, el librepensamiento 2 pues aborda ideas sobre el romanticismo, sobre la novela en Europa, etc. Quizá desde el punto de vista literario, lo más interesante, por supuesto, como han podido imaginar, es ese artículo que es la saga de los Maruján, porque esta saga va a ser la protagonista prácticamente de toda la producción literaria de Campos Reina. Los Maruján empiezan en la trilogía del Renacimiento y terminan en La cabeza de Orfeo. Y bueno, pues Campos Reina, en este sentido, pues va a crear también un universo, un mundo mágico personal, ¿no? Que es esta saga, y que lo va a llegar a mitificar, y por lo tanto se va a poner en relación con esos otros espacios míticos, como la Macondo, ¿no? De García Márquez, o con otros autores que también se han caracterizado por hacer sagas, ¿no? Como Benet, como Faulkner, etc. En cuanto a lo que es ya la narrativa, que es lo que nos compete en este sentido, la obra mayor de Campos Reina no es excesivamente amplia, aunque sí tiene un número interesante de novelas para poder discernir, poder estudiarla y poder encontrar algunas de sus premisas estéticas. Son 6 novelitas: Santepar, El regreso de Orfeo y Fuga de Orfeo, y las 3 que conforman la trilogía del Renacimiento, Un desierto de seda, El bastón del diablo y La góndola negra. Pero, a pesar de ser las mayores, el mundo literario de Campos Reina es bastante más amplio, más completo y más complejo. Tuvo algunos escarceos poéticos y hay algunos textos suyos en 2 antologías publicadas en Málaga, una en Poemas escritos a la vera del mar y en otro 21 para el 21, 21 poetas para el siglo XXI, antología de poesía malagueña. Y lo más destacado son, por supuesto, junto a estas obras mayores, sus 2 libros de relatos. Quizás el más importante, Tango Rojo, publicado en el 92, cronológicamente es la tercera aparición en las librerías de Campos Reina, y el segundo, que lo publicó póstumamente, Dulces Tormentos, del año 2011. En Dulces Tormentos lo que hace Campos Reina es recoger 3 volúmenes de su producción. Un primer volumen, que es la versión definitiva, ya he dicho cómo reelabora y reescribe, de Santepar, también versiones de la trilogía del Renacimiento, y luego versiones de los relatos completos, Tango Rojo y Dulces Tormentos, 2 secciones, y también esas otras ensayos que comentaba anteriormente, Librepensamiento 1 y 2 y el ensayo sobre la saga de los Maruján. Es importante destacar que junto a estas colecciones también publicó algunos relatos sueltos. Quizás uno de los más curiosos es uno que se titula El nadador, porque este relato es un relato experimental que puso en marcha Campos Reina y que es una obra polifónica, una obra colectiva. Él, digamos, hizo el diseño de lo que debería ser este relato y luego lo continuaron 11 novelistas malagueños, cada uno con su estilo, cada uno con sus intenciones, cada uno aportando novedades, ¿no? Pero Campos Reina pues, fue el que perfiló el resultado final. También hay otro librito que es El viajero, que bueno, es un librito que se lo pidieron para en la editorial Almuzara para un libro de relatos sobre Córdoba, y que este librito también, o este relato, es importante porque en él se aunan de nuevo algunas de las cualidades más importantes de Campos Reina: la sensorialidad, la sensualidad de la prosa y del ambiente, un cierto aire autobiográfico, puesto que la ciudad protagonista es Córdoba, y también luego otro elemento importante que es el personaje principal, porque el personaje principal tiene mucho fondo de otro gran poeta pontanés
como fue Ricardo Molina, y al que Campos Reina pues quiere dedicarle un homenaje con este libro. También colaboró en otro libro cordobés, que es el titulado Medina Zahara, El monte de la novia, y aquí publicó un pequeño relato titulado Fervor en los jardines, donde se plasman también sus visiones, sus pensamientos, sus idealizaciones sobre la ciudad califal de Medina Azahara. Quizás sus dos libros de relatos, el de Tango Rojo y estos relatos complejos, son interesantes también para descubrir cuáles son algunos de los elementos definitorios de la narrativa de Campos Reina. Tango Rojo, como ya he dicho, es la tercera aparición de Campos Reina en las librerías, y algunos de los elementos destacables son un perfecto encuadre espacio-temporal. Cuida mucho del tiempo en el que se desarrollan sus novelas y cuida mucho los espacios que van digamos, a contextualizar o a ambientar todos y cada uno de sus relatos. Muchos de estos relatos, los de Tango Rojo, tienen muchas esencias vallinclanianas. Se relacionan con ese mundo grotesco, un poco el mundo del esperpento, también las pinturas negras goyescas. Hay que destacar que los protagonistas nunca son personajes, digamos, entre comillas, normales y corrientes. Son personajes extendidos, son personajes insólitos, en muchos casos derrotados, en muchos casos decadentes, también víctimas de un destino aciago, de un destino con el que los protagonistas van a tener que luchar, un destino que va a estar marcado por la soledad, por el desengaño, por alguna inclemencia o algún elemento externo que va a hacer cambiar sus vidas, y que también se comenta y es destacable que los personajes abandonan un mundo para intentar resarcirse, para intentar volver a vivir o encontrar su propia identidad y, digamos, tener una nueva vida. Por ejemplo, en este sentido, algunos de los protagonistas, ¿no?, de estas obras de Tango Rojo, pues van a ser o pueden ser perfectamente identificables. Por ejemplo, la leyenda del niño Canela. El niño Canela no es ni más ni menos un niño cantor en la España de los años 40, en la España de los años 50. Bueno, pues todos estamos recordando, ¿no?, la figura de Joselito, ¿no?, o la figura de Marisol, un niño prodigio de la canción española, que va a ser víctima, va a ser explotado, ¿no?, por su agente, que se aprovechará de él hasta la saciedad, hasta, digamos, lograr desangrarlo, y que abandonará cuando ya no pueda estrujarlo más. La segunda de las novelas, por ejemplo, también es un protagonista curioso, muy relacionado con Santepar, porque es un caballero cincuentón que, cargado de moral, cargado de virtud, ¿no? A mí me recuerda mucho también a la copla, ¿no?, y virtudes por la muerte de Don Guido, de Antonio Machado, un cincuentón cuyas virtudes se derrumban ante la llamada del sexo y que acabará siendo víctima de un castigo divino por esa lujuria, ¿no?, por ese desenfreno. La reconversión de José Filigrana, que es el tercero de los relatos, pues el protagonista es un contable muy bueno, que digamos es un dechado de actitudes ante la máquina de escribir y ante el ámbito administrativo, pero su talento y su habilidad se va a ver sobrepasado con la aparición del ordenador, y acabará pues siendo víctima, ¿no?, de ese desenfreno del ordenador, acabará perdiendo el juicio y atracando un banco. Por otra parte, también en la cuarta de las novelas, muy relacionada también con Santepar, es precisamente un extravagante aristócrata aferrado al pasado, como el marqués de Bradomín, de Valle-Inclán, que prefiere inmolarse y prenderse fuego a su mundo y a las mujeres que le rodean antes que ver la llegada del progreso. Y también la última novela tiene muchas reminiscencias kafkianas, puesto que un hombre, ¿no?, kafkianas y cervantinas, puesto que un individuo solitario renuncia a su condición humana para convertirse en perro. Entonces aquí tenemos, ¿no?, el famoso coloquio de los perros y, por supuesto, la famosa metamorfosis kafkiana. Bien, también en la segunda sección de relatos, Los dulces tormentos, nos encontramos de nuevo pues, personajes curiosos, personajes intrépidos, personajes extravagantes o decadentes. Por ejemplo,
quizás el título más importante es La Rosa de Apolo, que había salido antes de manera independiente en 1997, perdón, en 1997 salió la Rosa de Apolo, que es el último de los relatos de Tango Rojo. Y salió de manera independiente con un prólogo de uno de los mejores conocedores de la obra de Campos Reina, que es Antonio Moreno Ayora. Y bueno, La Rosa de Apolo a mí es una novela que de nuevo tiene muchas reminiscencias literarias. A mí me recuerda mucho al famoso Flor de Otoño, ¿no?, de Rodríguez Méndez, porque precisamente establece la historia de un decadente bailarín, de una ambigua sexualidad, ¿no?, que se llama Margarita, ¿no?, y también en una sociedad marcada por la censura y un orden social adverso, y cuyo éxito en la escena contrasta, digamos, con sus miserias interiores al no sentirse identificado, al no poder desarrollarse como persona o en el fondo de su ser. Podemos leer un pequeño fragmentito de esta novelita, un poco para que sigamos viendo el estilo y, bueno, un poco también algunos de estos de los personajes y de los elementos de... Ay, no se está proyectando. ¿Y esto por qué? Porque se ha apagado eso, ¿no? Sí. Bueno, si quieren, si no os lo leo yo desde aquí, ¿no? Si no me tarda más. Dice: por unas escaleras de baldosas resquebrajadas, escaleras de baldosas resquebrajadas, fíjense en la adjetivación, siempre muy cuidadosa, Margareto subió a la selva de vegetación exuberante del escenario. 1000 pájaros acompañaban con su canto el baile cadencioso de panteras de rotundo pecho y pestañas postizas que se timaban con señores gordos acomodados en los palcos del proscenio. Por el centro del inmaculado paraíso avanzó un nuevo sofisticado Adán, ajeno a la caída, envuelto en suntuosa capa de plumas de pavo real. De los gallineros volaron cientos de claveles y rosas que saturaron la escena de fragancias. El artista abrió los brazos a su público y su escueto y original atuendo quedó al descubierto. Del chalor de los zapatos nacían unas delicadas medias negras de seda que iban a morir en un primor de ligueros con encajes de chantilly. Al son del bongó surgieron entre bastidores una docena de jamonas disfrazadas de tigresas y la corte moarrache. El guión, autorizado por la censura, saltó los aires y fueron llegando a los espectadores tonadillas satánicas, boleros sensuales y perversos, alguna flor y hasta prendas íntimas de las fieras en danza. La sección pacata de los espectadores inició la retirada, abandonando la platea y los palcos, asaeteada por las pullas y chanzas del gentío arracimado en las gradas. De arriba abajo, cruzáronse entre los bandos airadas frases que impulsaron a buena parte del personal de las alturas a descolgarse por las columnas hasta el patio de butacas. Brillaron en el calor de la disputa facas, cachicuernos, alfileres y el resto de la heterogénea colección de objetos agresivos a los que se apega el pueblo llano desde tiempos remotos. Unos y otros se enzarzaron en una pelea colectiva que enfrentó a hermano contra hermano. El ruido de las sirenas atrajo a una multitud hasta la puerta del teatro y el patio de butacas fue tomado por la fuerza pública. En pleno revuelo, restallaron 2 taponazos en la grada. Margareto apareció de pie sobre la baranda del último anfiteatro, en sus manos una rosa y una copa de champán. El artista arrojó la rosa a un sargento de la Guardia Civil y, apurada la copa, la dejó caer a sus espaldas. Un viva la pepa surcó el aire cuando Ícaro saltó al vacío. Su capa refugió en unos instantes, salpicada por los reflejos de las 1000 luces de la araña que coloraba el teatro de Apolo. Bueno, pues ahí tienen, ¿no?, algunos de esos elementos, esa sensualidad, ¿no?, ese lujo decadente, ese artista controvertido, etc. Bueno, en Dulces Tormentos, que es la segunda colección de los relatos, pues Campos Reina vuelve a ofrecer personajes cuidados y algunos de los rasgos de este estilo. Por ejemplo, en este segundo tomo, pues por ejemplo, una de las historias es protagonizada precisamente por un profesor de literatura, como Rafael de Cózar, ¿no?, a la que, igual que 2 jóvenes hermanas gemelas, parecidas a Lely, van a intentar seducir, se van a encaprichar de él y que, sin posibilidad de negación, pues va a ser seducido, dando lugar a unos tormentos para el propio profesor, pero unos tormentos dulces, ¿no?, y apasionantes, como pueden decirlo.
Bien, también la seducción, la perversión sexual, la perturbación ocasionada por el deseo erótico y pasional, por supuesto que es el eje de este relato. También otro de los relatos es El podador de palmeras, cuyo personaje principal se obsesiona de un objeto oscuro de deseo, ¿no?, para tratar o trazar una trama que desvela todo lo que un hombre es capaz de hacer, ¿no?, frente a un deseo sensual o erótico irresistible. Hay muchos más textos que no voy a hablar, pero sí que a partir de algunos de los elementos que he comentado, sí que se pueden ir extrayendo algunas conclusiones que van a estar muy presentes en sus obras mayores. En primer lugar, la obra de Campos Reina ofrece una visión decadente y degradadora de la realidad. Aquí en Margareto lo hemos podido ver, ¿no? Y en el propio Santepar, ¿no?, pues también pueden imaginar cómo el personaje, a medida que va ascendiendo socialmente, se va degradando, y también aparece la degradación en todos sus sentidos, ¿no? Degradación de personas, degradación de ambientes, degradación de escenarios. Cuyos protagonistas, como decían también anteriormente, se despiden de un mundo para adentrarse en otro, desde el que normalmente de forma autobiográfica, que es otro de los elementos importantes, el autobiografismo, los personajes van a tejer una red de conexiones donde el tiempo vivido, el presente, prácticamente va a desaparecer en función de los recuerdos y de las rememoraciones del pasado, y por lo tanto el presente se vive de una forma nebulosa o de una forma sombría en función del pasado. En segundo lugar, es destacable el encuadramiento espaciotemporal, porque todos los encuadres espaciales y temporales están muy bien diseñados en función del tiempo en el que se sitúan sus novelas, y por lo tanto las dimensiones cronotópicas están perfectamente trazadas y también muy relacionadas con los argumentos que desarrollan todas y cada una de sus novelas. Por ejemplo, los escenarios y las escenografías están perfectamente cuidadas en todos ellos, y, digamos, desde el ámbito amplio, pues hay 3 o 4 ciudades que forman la geografía literaria de Campos Reina. Por supuesto, Córdoba y Puente Genil, que van a ser las ciudades en las que se desarrollen fundamentalmente la trilogía del Renacimiento, con, por supuesto, algunas referencias a otras ciudades desde el punto de vista decadente o desde el punto de vista esteticista importante, ¿no?, como puede ser Florencia o como puede ser Venecia. Y también es importante destacar que los ambientes espaciales de Campos Reina son muy visuales, y en este sentido Campos Reina se relaciona mucho como un director de cine, porque como si cogiese una máquina y fuese dando un barrido por el escenario en el que se van a desarrollar los acontecimientos, pues Campos Reina hace exactamente igual desde el punto de vista literario. Yo había traído también por aquí algún texto, pero bueno, veo que estoy hablando ya mucho y tengo muchas cosas que decir. Pero se puede ir terminando. Sí, bueno, pues entonces, bueno, voy comentando algunas cuestiones también. Luego, junto a la ciudad, los escenarios también son importantes, porque normalmente suelen ser escenarios muy variados, pero decadentes, extraños, insólitos, porque, bueno, por ejemplo, los de la trilogía del Renacimiento se desarrollan en las ciudades que he comentado: Córdoba, Florencia, Venecia. La cabeza de Orfeo, por ejemplo, va a desarrollar toda su trama en Sevilla, y hay que comentar que estos escenarios no son escenarios, digamos, aleatorios, que sirvan únicamente de elemento decorativo, sino que los escenarios van a estar intrínsecamente ligados a la vida de los personajes. Los personajes van a vivir la ciudad. Las últimas páginas, por ejemplo, de El regreso de Orfeo, hay una perfecta simbiosis, ¿no?, una perfecta adecuación entre la ciudad y el personaje. Los dos, digamos, están unidos indisolublemente. Pero son muchos más.
Aparecen prostíbulos, aparecen conventos, aparecen palacetes nobiliarios decadentes, mansiones refinadas, cabarets, ambientes venecianos de cierta ascendencia viscontiana y, bueno, en definitiva, escenarios, por otra parte, que tienen una cualidad importante, unas descripciones tremendamente detalladas. En Un desierto de seda, por ejemplo, la casa que va a servir de escenario a toda la trama, ¿no?, que es la casa de los Maruján, es descrita con todo lujo de detalles, ¿no? Y uno de sus protagonistas, Pepe Maruján, pues se encarga de elaborar una nueva casa, ¿no?, que parece un barco, y de hecho en Un desierto de seda todo el lenguaje marítimo pues tiene mucho desarrollo. También el tiempo va a ser algo esencial en Campos Reina. Primero porque es capaz de situar muy bien temporalmente las novelas. Ya he dicho que Santepar, por ejemplo, se desarrolla en la corte de Felipe V entre 1679 y 1727. Los años 40, con toda la censura, con todo el franquismo, son los protagonistas de Tango Rojo. La cabeza de Orfeo es ya el periodo contemporáneo, años 90, mientras que la trilogía del Renacimiento hace un recorrido por 3 etapas decisivas del siglo XX. En primer lugar, los años de la Belle Époque, los años 20 o la época finisecular. En segundo lugar, el periodo entre guerras, desde 1915 hasta el inicio de la Guerra Civil, y posteriormente pues, los años actuales, aunque siempre que es importante un presente que se retrotrae hacia el pasado. Bueno, voy a tener otro de los rasgos. Otro de los rasgos importantes de los universos narrativos de Campos Reina es la perfección sintáctica y estilística y los efectos de un lenguaje muy preciosista y muy poético, muy personal. En este sentido, ya he comentado que siempre destacaba buscar la perfección, la excelencia, que no dejaba nada al azar, que del Bastón del Diablo hizo 12 versiones hasta dar con la definitiva y que, según ha declarado en algunas ocasiones, la concluyó llorando, siempre intentando pues, aproximar y perfeccionar el estilo. En muchos casos tiene un pozo barroquizante, quizás en Santepar sea la más barroca por su proximidad, pero sí que hay un lenguaje en este sentido muy andaluz, ¿no?, muy gongorino, muy de la generación del 27 y también con muchos retazos y con mucha influencia en Un desierto de seda, por ejemplo, de el Valle Inclán de las sonatas, ¿no?, donde recuerda mucho. Sin embargo, también se ha dicho que es un nuevo Gabriel Miró andaluz, por ese lujo de detalles, por esa virtuosidad descriptiva, por esa voluptuosidad, aunque nunca es morosa. Saben ustedes que los años 20, por ejemplo, que es uno de los años protagonistas, con todas las ideas no orteguianas, ¿no?, de la deshumanización del arte, había unas descripciones ampulosas, pero muy morosas, y que eso no había quien lo leyera. La descripción es detallista, pero en su justo sentido. Luego es destacable, importantísimo, destacar una prosa muy sensorial. Las sensaciones las vamos a tener siempre a flor de piel, como los modernistas, como el Rubén Darío o como las sonatas valleinclanianas. Y en este sentido la sensualidad va a emerger en todas y cada una de las páginas de Campos Reina, donde siempre el goce y el triunfo de los sentidos nos van a estar bombardeando por todos los lados. Son muchas las sensaciones que se despiertan. Como Proust, ¿no?, pues estas sensaciones despiertan, o estos sentidos despiertan recuerdos dormidos, recuerdos de la infancia y un mundo donde la vista, el gusto, fundamentalmente el olfato, el oído, siempre van a estar en permanente alerta. E incluso también van a tener carácter evocador, ¿no? No en vano, por ejemplo, en El regreso de Orfeo, el protagonista es un cirujano plástico madrileño que en un accidente de tráfico va a perder la visión. Ya tenemos ahí un sentido. Claro, al perder la visión tiene que potenciar el resto de sus sentidos, ¿no? Fundamentalmente el olfato y fundamentalmente el oído.
va a ser precisamente a partir del oído donde va a recuperar una vieja virtud que tenía, que era tocar el piano, y se va a convertir pues en pianista ocasional, ¿no?, de un bar, y también por supuesto las fragancias, porque a partir de los olores va a saber cuándo va a estar presente alguna de las mujeres, ¿no? Él es un Orfeo, ¿no?, que va en busca de su Eurídice, y en esta novela pues va a haber dos Eurídices, ¿no? Una primera, ¿no?, que va a ser la que vuelva a despertarle el placer de los sentidos, el placer por vivir, y una segunda, ¿no?, que va a ser Beth, ¿no?, que será pues la Eurídice definitiva, una Eurídice que no va a desaparecer y con la que finalmente va a acabar estando descubriéndose, ¿no?, la verdadera pasión que se sentía, o que el propio protagonista sentía por ella desde niño, y es que esta vez era una amiga de la infancia, y va a volver a encontrarse con ella cuando entre en la tienda que tenía Beth, que era una tienda pues de encaje, de ropa interior femenina, donde entra precisamente a comprarle ropa interior femenina a la otra antagonista de la novela, ¿no? Y bueno, se va a establecer un juego un poquito pues erótico, un poquito también de celos o de pasión carnal, ¿no?, entre las dos protagonistas literarias. Por otra parte, también es importante destacar el juego con el sexo, ¿no?, que hay en las novelas de Campos Reina. En todas vamos a tener encuentros amorosos, unas veces muy estéticos, muy sensuales, otras veces depravadores, ¿no?, otras veces, pues digamos, pasionales, pero con mucha carga erótica, no perdiendo la sensualidad. Y por lo tanto nos vamos a tener o vamos a encontrar sexo de muchas formas y de muchas modalidades, ¿no? Quizás lo más grotesco, lo más grosero nos lo encontremos en Santepar, ¿no? Vamos a encontrar sexo de prostíbulo, a sexo homosexual, hasta sexo, hasta zoofilia, ¿no? Y bueno, una amplia gama de escenificaciones o vinculaciones con esa fuerza, que por otra parte hay que tener en cuenta que ninguno de los protagonistas de Campos Reina va a ceder ante la pasión carnal o ante la llamada del sexo, ¿no? En algunas ocasiones van a vivir gracias a ello, en algunas otras ocasiones van a encontrar el verdadero amor, y en otras ocasiones van a sucumbir, ¿no?, ante el poder o el éxtasis, ¿no?, que supone el sexo. También, y ya voy terminando, Pepe, de verdad, hay que destacar el amplio pozo cultural. Es un autor, Campos Reina, muy formado, muy culto, y a veces de manera pues muy superficial, pero con un detalle importante, y otras veces con una importante carga intelectual, ¿no?, y de fondo, pues va a estar muy presente una amplia gama de recursos o de referencias intelectuales y culturales. Nos vamos a encontrar desde personajes literarios de todo tipo, desde Alicia en el País de las Maravillas, al Quijote, a Sancho Panza, a Santa Teresa, ¿no?, de todo tipo, y en este sentido no me resisto a leerle, que es otra de las cosas. Bueno, voy a parar si te parece, y luego ya que comentamos algunas otras cosas, ¿no? En Fuga de Orfeo, por ejemplo, es una novelita donde, de nuevo, ¿no?, otra de las grandes virtudes que tiene es los juegos estructurales, las estructuras, que son bastante convencionales en líneas generales, pero que siempre ofrecen sorpresas, ¿no? Ya he comentado lo de Santepar, que parece que el conde de Santepar es quien escribe esto y no es quien lo está escribiendo, el juego con el manuscrito encontrado, el juego celiano con el tema de que no se den estas memorias hasta pasado algún tiempo, ¿no? Y en este caso Campos Reina también hace otro juego, ¿no? Un juego que consiste, bueno, primero es el padre del protagonista el encargado de publicar estas novelas, por lo tanto de nuevo tenemos un narrador externo, que no es el narrador auténtico. También muy próximo a Cela, se lo manda curiosamente al editor de Mondadori, que es el que publica la obra, ¿no?, diciéndole que precisamente se lo da para que tenga en cuenta lo que no debe ser publicado, exactamente igual que el transcriptor de Pascual Duarte, ¿no? Me dirijo a usted como responsable que es del sello editorial de Bolsillo para poner en sus manos, más acostumbradas a estas lides que las mías, un manuscrito de mi hijo Leo, que reside en Nueva York. El referido manuscrito me lo envió por correo poco antes de marcharse a esta ciudad, con la postilla de que hiciese con él lo que me viniera en gana. Mi primer impulso al acabar de leerlo fue quemarlo.
Si algo hay que se oponga a mi conciencia, a mis valores, sea tanto en lo que se relata en el manuscrito, cargado de irreverencia y sensualidad pervertida. De nuevo, Leo vive en ambiente universitario de Sevilla de los años 40, por tanto muy próximo también de forma autobiográfica, ¿no?, al propio autor, y es un autor que va a vivir precisamente se va a aferrar a dos elementos, uno que va a ser el sexo y un segundo que va a ser la lectura de libros prohibidos por la censura. Bueno, pues todo el ambiente lo saben, ¿no? De sexualidad pervertida, como el ominioso silencio que recae sobre lo que debiera ser exaltado. No se recoge en sus páginas ni una idea en la que se apunten valores de convivencia, una ética o una moral. Todo es engolfamiento en el sexo, ¿no? Bueno, pues este padre del protagonista es el encargado de dar a luz estas memorias, pero también, curiosamente, y de nuevo en un juego narrativo, hay un epílogo firmado por un personaje que recuerda mucho al propio Cela. Ustedes saben que Camilo José Cela fue también censor, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay en la propia carta, ¿no?, el propio padre dice que va a ofrecer este manuscrito con precisamente las opiniones de un censor llamado Don Camilo. Bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Y bueno, es importante, como decía, con los aspectos culturales, lo que comentaba de esta censura efectuada por Don Camilo. Dice: capítulo primero, muy libidinoso, suprímase el párrafo referente a la confesión. Capítulo sexto, suprimir la alusión al paso del Espíritu Santo por entre las piernas de la mujer. Si se opta por no suprimir, sustitúyese al Espíritu Santo por algo que se aligere el tema. Resultará una imagen pecaminosa, pero salvará la extrema gravedad del párrafo. Capítulo 11, depravación en la que se prende a Santa Ana pintada por Leonardo da Vinci. Capítulo 13, alusión equívoca y mezquina que trata de envolver la mística y el heroísmo cristiano a Santa Teresa y a San Lorenzo en la lujuria del narrador. Suprimir. Capítulo 15, muy peligroso, hace burla de la religión, ataques a la mística, interpretación carnal y profana del cantar de los cantares. Capítulo 26, perversión infantil, suprímase. Capítulo 28, nueva mezcolanza de la religión con la sensualidad más pecaminosa. Esta vez toca a San Ignacio de Loyola, a San Juan de la Cruz, a Santo Tomás de Aquino, suprimir. Capítulo 31, la comunión con camarones es luciferina, suprimir. Y capítulo no especificado, todos muy libidinosos, chabacanos, con demasía en el sexo, procacidad por doquier e innumerables equívocos en los que bailan el día de difuntos, Santa Teresita de Lisieux, etc. Recórtense. Bueno, pues fíjense aquí en 2 páginas, ¿no?, las referencias culturales que pasan por también numerosos personajes del mundo mitológico: Orfeo, Eurídice, Ulises, Penélope. También en un pequeño fragmento de Un desierto de seda señalan que el personaje principal, uno quizás sobre el que gravita buena parte del resto de su obra, Pepe Maruján, José Maruján, señala que tiene relaciones con Venus, porque es una persona que le gusta mucho el placer, el amor, pero también con Dionisios, porque es un bebedor empedernido, un bohemio, y con Marte, porque cuando bebe pierde la noción del tiempo y se pone a pelear con cualquiera. Y en 3 o 4 líneas, ¿no?, pues ejemplifica o relaciona todo esto, ¿no? También hay muchos mitos cinematográficos, mucha música, mucho también elemento pictórico, artístico, etc. También y con esto ya termino, es importante destacar los juegos narrativos con las voces y los personajes, porque en cada uno vamos a encontrar una óptica o una visión narrativa diferente. En este sentido, él señala que tiene una especial predilección o que una de sus fuentes de influencia ha sido Caldós, pero también hay que señalar en este sentido, ¿no?, el juego con los narradores que siempre hace Muñoz Molina. Es decir, cada una de las novelas tiene un narrador diferente o establece juegos estructurales y con los narradores. Si en Santepar ya encontramos el propio Reina como narrador, luego parece que es el propio conde de Santepar quien está escribiendo estas novelas, cuando no lo es, y finalmente va a aparecer el protagonista principal, Santepar, todo ello escrito desde el punto de vista de la primera persona. En Un desierto de seda, por ejemplo, la óptica es la de la primera persona, pero aquí vamos a tener no un relato autobiográfico en primera persona, sino que lo que vamos a encontrar es un narrador testigo. José Flor, sobrino de José Maruján, que va a ser el que precisamente nos describa y nos cuente la vida de su tío,
un nuevo Don Juan, un Casanova bohemio, amante del arte, literatura están presentes en todas las obras de Campos Reina y que bueno, va a estar fascinado por la vida de su tío y va a contar pues, la historia, ¿no?, de los Maruján, como decía anteriormente. En Regreso de Orfeo, por ejemplo, sí que es una novela convencional, un narrador en tercera persona, y en La fuga de Orfeo de nuevo tenemos 3 narradores o 4 narradores diferentes: Campos Reina, el padre, el propio protagonista literario, Leo Maruján, que se encapricha, ¿no?, de una joven americana, y en este sentido pues va a contar toda su historia de amor y de desamor con ella, y tiene la forma del diario íntimo, y también es muy curioso, para terminar, el de La góndola negra, porque aquí también hay muchísimos narradores. También se escribe desde el punto de vista de una primera persona, de otro representante de la casta de los Maruján, pero hay muchos narradores internos porque se van a conocer la vida de los personajes a través de cartas, a través de entrevistas, a través de viajes, a través de diálogos entre los personajes, y bueno, todo ello pues hace que sean importantes los juegos narrativos. Y también quería destacar, para terminar, el juego con las sensaciones, con los sentidos. Se ha destacado que todo en las escenas de Campos Reina están muy presentes. En definitiva, y con esto termino, en Campos Reina tenemos una obra bastante completa, bastante compleja, muy heterogénea y que tiene muchos valores importantes. En primer lugar, muchas perspectivas, muchos registros desde los que poder acercarse a ella, cosa que no se ha hecho y cosa que yo les animo. Yo había traído para leer y para divertirnos un poco varios de los textos, porque son tremendamente imaginativos, están muy bien escritos, muchos tienen mucha gracia, mucha ironía, mucho pozo, mucho pensamiento. Luego también hay muchas analogías, muchas influencias y muchas reminiscencias de la mejor tradición literaria española, que ya he citado aquí, y también de la mejor tradición literaria mundial. Están muy presentes también Proust, están muy presentes Thomas Mann. Es importante destacar los juegos retóricos. No hay experimentación en estas obras, pero sí hay un importante juego lingüístico, un importante cuidado en el estilo, una importante dimensión estética de las obras, un importante deseo de encontrar la belleza en cada una de las acciones, ¿no?, en las que se están desarrollando los personajes, los ambientes o los tiempos. Y en definitiva, yo lo que les animo es a que los próximos días se acerquen a la obra de Campos Reina, porque van a descubrir un mundo literario de una gran amplitud de universos narrativos que van a aprisionar desde la primera línea, eso os lo puedo garantizar, porque ofrece muchos prismas, porque ofrece muchos tejidos, una técnica depurada y una estética que es fácilmente reconocible y que ha sido reconocida por la crítica como una de las mejores de la prosa española de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y bueno, yo lo que tenía que decir no lo he dicho todo, pero bueno, sí que espero, ¿no?, haber abocetado o haber un poco mostrado, ¿no?, cuáles son algunas de las características de la literatura de Campos Reina, y por supuesto que estoy ahora mismo abierto a las preguntas que queráis hacer o a las lecturas que queráis que hagamos. Muchas gracias, Blas.